Josué capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a estar en estos próximos viernes reflexionando en el tema remodela tu casa. Y es que comenzando el año, de repente algunos en vacaciones nos da por arreglar cosas en la casa, botar lo que ya no sirve, cambiar las cosas del lugar, y de repente puede ser que alguien haya pasado por la experiencia de remodelar alguna área de la casa, alguna pintura, botar alguna división, no lo sé. No sé si usted ha podido ver estos programas que salen en algunas series de televisión, ¿verdad? Donde llegan los expertos, ven cómo está la casa y dicen: no se preocupe, nosotros se la vamos a transformar, se la vamos a cambiar. Y entonces de repente, con todo el presupuesto posible, le dan vuelta a la casa, y la persona dueña, cuando entra y cuando lo han hecho la remodelación, es increíble, ¿verdad? La cara que pone de admiración porque fue transformado todo ese lugar es impresionante. O aquellos amantes de los vehículos también, ¿verdad? Cuando le hacen las transformaciones a los carros, ¿cuántos de nosotros quisiéramos algún tipo de transformación ahí, ¿verdad? Como estas, pero les ponen ahí de todo, ¿verdad? Y pues ya sea la casa o el vehículo funcionan de una mejor manera. El reto para nosotros en esta mañana y en estos próximos viernes es hablar acerca de esa remodelación que necesitamos, pero más que una remodelación de ubicación o estética o superficial o externa, es una revisión de nuestros principios y valores personales. Algo que a la luz de la palabra es sumamente importante. El pastor y escritor Max Lucado dijo una frase que me parece importante mencionar para iniciar esta reflexión. Él dijo: las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contaremos mañana. Y así de importante es revisar cuál es nuestra base, nuestro fundamento, nuestros principios, nuestros valores, porque son tan esenciales, son tan importantes que van a marcar el rumbo de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida. Por eso hemos titulado esta serie Remodela tu casa, porque tiene que ver con que cuando nosotros tomamos cualquier tipo de decisión, impactamos a la gente que está en nuestra casa. Cuando nosotros tomamos decisiones, van a ser notorias para aquellos que están a nuestro alrededor. Alguien llamado Antonio del Corro, un joven en Sevilla en el siglo XVI, en un tiempo donde era sumamente difícil el tener acceso a la Biblia o el que alguien pudiera leer la Biblia, pues corría riesgo su vida porque le era contado como una herejía. Tomó una decisión muy radical. Para alguien puede ser una decisión muy sencilla y normal en nuestros tiempos, pero para ese momento él tomó la decisión de leer las Escrituras y entonces comenzar a conocer cuál era la verdad con respecto a las prácticas que se tenían en ese momento. Él comenzó a darse cuenta lo que la Biblia hablaba acerca de tener una relación personal con Dios. Y en ese sentido, en ese acto de valentía, él entonces tiene que salir de Sevilla y se fue para Italia, y comienza entonces a tener cierta influencia sobre otras personas y a mostrarles lo que la Biblia decía con respecto a
tener una relación con Dios. Este hombre, se lo repito, el nombre Antonio del Corro, tuvo un impacto muy trascendental por este tipo de valentía que no solamente cambió su vida, sino que también le llevó a influir en comunidades enteras. Fue un impacto muy importante que hizo para su tiempo, porque las decisiones personales cambian vidas. Las decisiones que están orientadas a la verdad, a actuar en base a principios y valores, esas son las que impactan al final en beneficio a los demás. Por eso hoy vamos a reflexionar a la luz de esta escritura, porque nuestras decisiones, todo lo que nosotros estemos haciendo en la actualidad va a tener un impacto en el hoy y va a tener un impacto en el mañana. En un mundo donde los valores son cada vez más escasos, no sé si usted va a traer algo a su mente, pero las familias están pasando por una crisis increíble. En realidad hay crisis en el hogar muy palpable, familias separadas, no hay, digamos, a veces nos toca estar en algún tipo de consejerías y a veces escuchamos tristemente a alguna persona que nos dice, yo odio a mi papá, yo odio a mi mamá, estoy ahí porque tengo que estar, pero un odio no solamente de una expresión natural que alguien dice al azar, es que en realidad no cruzan palabra, en cualquier ocasión tienen un pleito en casa, es una situación muy complicada. Y nosotros que estamos recibiendo distintos tipos de estudiantes, nos encontramos con muchos casos de personas que están viendo que su familia no es un lugar seguro, que su familia no es una zona de amor, de respeto, que no se sienten respaldados. Básicamente, el ritmo de vida y las decisiones equivocadas nos están llevando a tener una sociedad que se está volviendo cada vez más fría. Por eso Josué, en especial, su expresión en el versículo 15 del capítulo 24 es sumamente desafiante cuando menciona: ustedes tienen la libertad para escoger a quién van a servir. Su discurso como líder de todo el pueblo de Israel fue directo. Y todo el pueblo de Israel había conocido de el trabajo incansable que había hecho Josué. Recordemos que Josué había sido la persona de confianza de Moisés, un estratega militar que le acompañó, que estuvo aprendiendo de Moisés, y luego fue la persona escogida para poder guiar al pueblo de Israel. La gente conoció cómo Josué dependía del Señor. Pero llega un momento cuando Josué va terminando su gestión que tiene que decirle al pueblo: ahorita tenemos un desafío por delante, muchos pueblos que conquistar, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Ustedes tienen que darse cuenta que alrededor de nosotros nos vamos a encontrar con muchos pueblos que tienen prácticas idólatras, que para poder tener fertilidad en el campo tienen que presentar sacrificios humanos, y entonces les comienza a dar un panorama y le dice: ustedes tienen que decidirse. Y no se los está diciendo porque les está advirtiendo. Es que Josué ya estaba viendo que el pueblo de Israel estaba en esa disyuntiva, en un estilo de vida donde cuando les convenía buscaban a Dios, y cuando les convenía, entonces estaban diciendo: no hay ningún problema con estar haciendo las cosas que estos pueblos practican. Por esa razón Josué les desafía y les dice: tienen que escoger ustedes cuál va a ser su prioridad, su orientación, su centro, por dónde van a caminar ustedes. Escojan hoy a quién van a servir.
pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y no es solamente un lema que Él nos dejó inspirador o una frase bonita para poner en la cocina, algo que nos haga decir, bueno, qué bonito, ¿verdad? Que la casa puede servir al Señor. Es que reúne la convicción de una persona que sabe los beneficios de poder entregarle su vida a Dios. Habla de compromiso, habla de obediencia. Esta frase tiene profundas consecuencias en la vida. Así que nuestras creencias, nuestros valores forman esa base para tomar decisiones comprometidas. Algo sucede cuando nosotros tomamos una decisión al respecto. Vamos entonces a reflexionar en dos principios fundamentales que encontramos en estos versículos. Vamos a hablar de que las decisiones definen nuestro legado y vamos a hablar de que cuando alguien se compromete, el compromiso exige una acción inmediata. En primer lugar, hablemos entonces de que nuestras decisiones definen nuestro legado. Veamos los primeros versículos de Josué 24. Veamos en el versículo 1, Josué 24:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Y sigue la lectura. Lo que estaba haciendo Josué es realizando un recorrido por una historia que perfectamente era conocida por todos y le pido que visualice, ¿verdad?, esa escena donde estaban todos los máximos representantes del pueblo de Israel, estaba todo el pueblo, pero la Biblia se encarga de decir exactamente quiénes estaban por ahí presentes, porque era algo sumamente importante para la vida de Israel. Las palabras que iba a externar Josué iban a ser pues muy bien recibidas, estaban poniendo atención a la expresión de Josué. Y en ese sentido les recuerda que hasta donde habían llegado había sido el resultado del proceso donde Dios había tenido el control de ellos. Desde que llama a Abraham, expresa a Josué, Abraham estaba sometido, estaba en el contexto de pueblos idólatras, gente que no les interesaba servir al Dios vivo, culturas donde no les interesaba los valores de Dios, y desde ahí Dios los había traído, Dios les había cuidado, y hace Josué este recorrido para que las personas pudieran tener presente que Dios hace llamados personales, pero hace también llamados a el respeto y a la obediencia por parte de personas como estas. Cuando Dios llama a Abraham, entonces le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. Corta los lazos, en teoría, ¿verdad?, con respecto a su familia, y se va con su familia, se va con su ganado, se va colado también, ¿verdad?, Lot, y salen de ese lugar hacia un lugar que no conocían, bajo el cuidado de Dios. Y es que Dios trabaja con la vida de personas. A veces perdemos de vista que el interés de Dios es el corazón del ser humano, y que Dios entonces Dios conoce cómo somos cada uno de nosotros, sabe muy bien nuestras cargas, conoce nuestros contextos. Yo no sé si a usted le hicieran un recorrido
de su vida, o un poquito más atrás, ¿verdad? Mira, recuerda de dónde viene tu familia, tus padres, cómo Dios te trajo en este proceso y Dios ha venido cuidándote en cada parte del camino, teniendo cuidado de ti, hablándote continuamente. Y probablemente alguien puede pensar, sí, mire, pero yo no he estado en la iglesia toda la vida. No es a eso a lo que se refiere la lectura, es en realidad a un cuidado personal que Dios ha tenido con cada uno de nosotros en el contexto que todos hemos vivido. Josué hace ese recorrido, les hace conciencia de dónde Dios los ha sacado, y cuando son traídos a la memoria, ellos entonces, Josué entonces hace ver los riesgos por transitar por caminos equivocados. Qué interesante cuando podemos nosotros pensar en personas que toman la decisión de seguir a Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios. Al final, los resultados se van viendo en sus hijos, en sus próximas generaciones, porque son decisiones que marcan la vida. En algún caso, al estar preparando este tiempo, ponía a pensar, ¿quiénes fueron para mí las personas que me marcaron, que me ayudaron a pensar que necesitaba estar cerquita de Dios? Y quizás alguien puede decir, no tiene que ser un predicador que de esto, ¿verdad? Que eran famosos y que dieron unos grandes sermones pero en realidad puedo mencionar como parte de ese grupo a mi abuelita, ¿verdad? A alguien que estuvo ahí, que con su cariño, y alguien puede pensar, pues, los abuelos están solamente para consentir, y no quiero usar otras palabras, ¿verdad? A los nietos. Pero yo me recuerdo de una forma tan tremenda del impacto que tuvo en mi corazón, no solamente por su cariño, sino que por esa cercanía yo pude conocer su corazón y pude saber que su deseo era servir y tratar bien a los demás y estar cerca del Señor y encontrarme con una persona que estaba de repente, cuando uno se levantaba, orando por uno y estaba haciendo cosas para que uno pudiera salir adelante y uno pudiera. Yo no sé su caso y yo no sé cuáles son las personas que le han impactado, pero cuando uno toma decisiones para buscar del Señor, quizás usted no se da cuenta del gran impacto que va a hacer en los suyos, en su familia, en sus cercanos. A veces uno piensa que lo mejor que uno puede hacer por la familia es tener un buen trabajo y darles lo mejor, darles la mejor educación, lo cual es muy bueno. A veces uno piensa que lo mejor para la familia es de repente que puedan tener un viaje y poder tener la posibilidad para ir a descansar a un lugar por tantos días, poder ir al interior del país ahora que es un lujo, ¿verdad? O poder salir del país. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Es una persona entregada a los planes de Dios que al final va a modelar un estilo de vida que va a impactar. Y obviamente no estamos hablando de solamente características individuales, es que una persona cuando toma decisiones como estas es transformada por Dios. Dios trabaja en su corazón, porque Dios lo que necesita es la dependencia de una persona, la humildad de una persona para poder actuar. Y en muchas ocasiones Dios no ha actuado en mi vida porque no he estado dispuesto. Yo mismo quizás he estado mostrándome orgulloso en ciertas áreas y yo mismo he detenido lo que Dios quiere hacer. Pero cuando encontramos estos ejemplos en la Biblia, encontramos un Abraham que le dice sí a Dios. Encontramos un Josué que le dice sí a Dios. Encontramos un Moisés que le dice sí a los planes de Dios, a pesar de que no se sientan capaces. Porque Dios actúa no por tus capacidades, Dios actúa por tu fidelidad, por tu dependencia, por tu necesidad. En ese sentido, nuestras decisiones al final van a terminar
afectando nuestro legado. Y si tu decisión es acercarte a Dios, definitivamente vas a tener un gran impacto. En realidad, cuando las familias no se definen en cuanto a sus valores, cuando no los tienen claros o cuando no buscan de Dios, es muy fácil que puedan adaptar cualquier cosa, porque cuando uno no está definido en algo, cualquier cosa le sirve para poder alcanzar sus objetivos. Según Pew Research Center, este centro de investigación en el año 2021 sacó una investigación que menciona que las familias que carecen de principios espirituales definidos son más propensas a enfrentarse a divisiones generacionales y a perder el sentido de unidad. Y es más fácil que alguien diga, yo me enfoco en mi trabajo, yo no quiero saber nada de esta gente, yo me quiero ir rápido de la casa. Son situaciones del día a día. Y obviamente esta investigación está mostrando la importancia de definirnos en nuestros principios y valores. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros también encontramos en la vida diferentes encrucijadas, momentos claves para poder tomar decisiones, momentos para poder decir, voy a acercarme a Dios, tengo que acercar, ahorita es el momento para acercarme a Dios, porque si no lo hago de repente, así como va el tiempo, antes enero tenía 54 días, ahora ya usted se dio cuenta que enero ya va en bajadita, y cuando menos sintamos ya estamos otra vez en diciembre. El tiempo va pasando rápido, y si nosotros no tomamos decisiones hoy para podernos acercar al Señor, el tiempo va a pasar y no vamos a saber por dónde pasó. Necesitamos entonces decidir si queremos construir un legado basado en los valores de la palabra de Dios o en las prioridades diversas que existen en las diferentes propuestas externas diversas que existen. Porque cada elección que nosotros hacemos, desde cómo manejamos nuestros conflictos, lo que le enseñamos a nuestros hijos en casa, todo esto está moldeando nuestra familia. A veces nosotros nos decimos, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos teniendo este problema en casa? Cuando en realidad tenemos que revisarnos nosotros y nuestras decisiones de qué es lo que hemos dejado que sea importante para nosotros como familia. A veces es importante ser muy claro y muy pertinente y tomar acción al respecto de nuestras decisiones, pero en primer lugar, saber que nuestras decisiones van a afectar sí o sí todo lo que estamos haciendo. William Wilberforce fue un parlamentario en Gran Bretaña que en el siglo XVIII tuvo la osadía de enfrentar la cultura y lo que sucedía en el marco de la esclavitud era que todos estaban conformes con esto. Pero él, a la luz de la palabra de Dios, siendo expuesto a los principios de la palabra de Dios, dijo, esto no es posible. Y él entonces toma la decisión de luchar con esta práctica y al final termina colaborando para que la legislación británica cambiara al respecto, y no solamente cambia su entorno particular en ese lugar, sino que inicia también o colabora también con otros movimientos que terminaron por abolir la esclavitud. Al igual que él, nosotros necesitamos vivir a la luz de los principios de la palabra y vivir en la verdad para poder caminar a paso firme, y cualquier cosa que sea contraria a los principios de la palabra de Dios, dejarlas en segundo plano, porque al final esto termina impactando nuestra vida y termina impactando hasta donde ni nos podemos llegar a imaginar. Y esa es la historia de la Universidad Evangélica, un lugar donde tenemos la posibilidad de mostrar los principios y valores de la palabra para poder entonces generar esta propuesta. Y como Josué le dijo al pueblo de Israel,
Bueno, ustedes tienen la oportunidad para decidir si estos van a ser sus principios y valores o si van a ser otros. Cada quien toma la decisión. Pero creo que es importante que sepamos que esa decisión va a afectar nuestro legado. Al final, esto va a repercutir en nuestro mañana, en nuestras relaciones, en la solidez de nuestra familia, porque son principios fundamentales. Si usted tuviera la oportunidad, para aquellos que tienen hijos, para aquellos que tienen personas jovencitas, que pudieran, resumir su vida en una frase, ¿qué cree que dirían de usted? Dirían, qué enojado mi tío, ¿verdad? O diría la frase, no se le acerquen, peligro, ¿verdad? No se le acerquen. O diría, perdidos en el espacio, ¿verdad? Yo no sé qué diría. Pero es un gran reto porque a veces nosotros pensamos que nuestras decisiones solamente nos afectan a nosotros. Yo no me importa, ¿verdad? Yo voy a hacer esto y pues sí, uno tranquilo, ¿verdad? Ahí yo voy a saber cómo llevarlo. Pero el problema es que nuestras decisiones terminan afectando a los que están a nuestro alrededor. Vivimos en sociedad y Dios nos ha puesto también a tener una familia. Usted puede estar jugando el rol de hijo, puede estar jugando el rol de padre, puede estar jugando el rol de hermano. Y no podemos tener esta frase que aparece allá en Génesis, soy yo guardián de mi hermano, ¿acaso, verdad? Todos somos responsables los unos de los otros. Y por lo tanto mis decisiones van a afectar el impacto que yo pueda tener y el legado que yo pueda dejar. Pero en segundo lugar, el compromiso que nosotros tomemos exige acción inmediata y acción constante. En el capítulo 24, solo que ahora en el versículo 14 no tenemos el tiempo para leerlo todo, vamos a leer nuevamente el 15. Josué 24:15. Vamos a resaltar estas palabras. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ahí podemos añadir, ¿verdad? Hemos decidido servir a Jehová. Y es que esta declaración no solamente fue un compromiso a nivel personal, no tomó la decisión Josué y se quedó con ella. Esta decisión fue tan importante en su vida que él no tenía ningún problema para poder externar que él confiaba en Dios y que iba a vivir bajo los principios de Dios. Y él lo puede externar en público a toda la nación, porque él no solamente tenía la frase expresada en palabras, sino que la gente ya lo había visto, la gente ya sabía de él, ya sabía de su confianza en un Dios que le sostenía. Y él dice, yo tengo un compromiso y mi compromiso es con Dios y con sus principios. Yo quiero vivir bajo los principios de Dios. En este momento, él hace una declaración de vida, muestra su corazón, muestra dónde se encontraba él. Y yo le aseguro que muchas personas estaban así como tratando de medir la teoría con la práctica, ¿verdad? Haciendo ahí algunos cálculos para ver si es cierto lo que éste dice, y algunos estaban analizando su discurso, viendo dónde se encontraban los errores, pero por la vida de Josué, por los hechos de Josué, yo creo que la gente que estaba alrededor de él pudo decir, no, si es cierto, si eso es lo que él hace, así es como él ha decidido vivir. Y el llamado que nos hace a nosotros no es vayan y háganlo ustedes y yo no lo voy a hacer. Es un llamado donde Él nos ha modelado como nuestro líder, que así son las cosas, pero Él directamente Él lo hace. Él no nos está engañando, no nos está diciendo esto porque Él ya se va y que hay que nos quede a nosotros. Es tan importante para Él que en realidad Él está dándonos
su mejor estrategia de vida, que es depender bajo la sombra de las alas de nuestro Dios Todopoderoso. En la Universidad de Harvard hicieron un estudio en el año 2020 y este estudio reveló que las familias que establecen rutinas espirituales, como por ejemplo que oran juntas, muestran mayor resiliencia frente a los desafíos. De alguna manera, cuando en casa buscamos de Dios, cuando no solamente decimos buscar de Dios o cuando aparentamos buscar de Dios, sino que lo hacemos propiamente, esto genera una confianza tal que cuando vienen los problemas, entonces aquí estamos todos juntos. Y confiamos, y esto que decíamos que Dios nos enseñó, pues ahorita es el momento para poderlo practicar. Y entonces las familias comienzan a unirse bajo los principios de Dios. Nosotros debemos asegurarnos de que nuestras palabras se traduzcan en acciones concretas. Esto pasa por eliminar cosas que compitan con nuestra devoción a Dios. El llamado de Josué es el llamado también para nosotros. Probablemente durante el 2025 nosotros vamos a encontrar muchos distractores o cosas de las cuales nosotros nos agarremos para no buscar de Dios como tendríamos que hacerlo. Y probablemente, incluso ni siquiera estoy pensando que sean cosas necesariamente malas. A veces hay cosas buenas que las ponemos en lugares incorrectos y que toman el lugar de Dios. De repente, nuestro ejercicio laboral a veces se vuelve tan cansado que usamos también eso como excusa para no buscar a Dios o para decir yo me tengo que dar mi tiempo y ahorita no me digan de hacer nada, de leer la Biblia, de orar, porque esas cosas hay en su momento. Voy a esperar Semana Santa para poder hacer ahí el recorrido en la Biblia de todo lo que hizo Jesús, pero ahorita no me digan nada. A veces uno puede tomar esas excusas, pero Josué declaró, no sé ustedes lo que van a hacer. Están estas posibilidades y ustedes pueden tomar sus decisiones, pero yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Ustedes tienen que darle vida a esas palabras. El compromiso al final no se toma solamente de una emoción o de las ganas de hacerlo, es en realidad una necesidad. Donde uno le dice, Señor, si tú no estás, yo no puedo. Pero la decisión está y la decisión hay que ponerla a funcionar. ¿Cómo voy a buscar más de Dios este año? ¿De qué manera me voy a acercar más a Él? ¿Cómo voy de manera personal a asegurarme que Él sea el centro de mi vida? ¿Cómo voy a evitar que estas distracciones me puedan apartar del camino que Dios tiene para mí? Dios nos tiene a cada uno de nosotros algo especial este año y quiere que vayamos ahí, y no estoy hablando que sea el camino más bonito, necesariamente. Quizás va a ser el camino más empinado que la cuesta de nuestra universidad. Quizás va a ser el camino más lleno de grava y polvo, y no voy a dar más ejemplos, ¿verdad? Usted piensa en un lugar así. Yo no sé cómo va a ser el camino que Dios tiene para usted, pero lo que la palabra de Dios dice es que usted tiene que tomar una decisión con respecto a si va a seguir el camino de Dios o va a hacer las cosas a su manera. Que al final está comprobado que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Pero el que busca a Dios lo va a encontrar. El que toca se le abrirá. La Biblia habla de esta expresión y creo que para nosotros la palabra tiene que estar también en nuestro corazón a manera de reflexión, porque ¿qué beneficios tenemos de seguir los planes de Dios? Vamos a hablar los siguientes viernes acerca de cómo nosotros encontramos en los principios de Dios beneficios para que nuestra familia pueda estar mejor. Imagínese
las generaciones futuras que puedan ser impactadas por las decisiones que usted tome hoy. Imagínese cómo usted puede dar un gran aporte si usted hace la voluntad de Dios. Esto es algo a nuestro alcance el día de hoy. Usted hoy tiene la oportunidad de ser esa influencia. Como dijo el misionero Jim Elliot, no es un tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y se lo voy a repetir. Jim Elliot, que falleció en el ejercicio, ¿verdad?, de su labor misionera, él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede guardar o no puede retener para ganar lo que no puede perder. Si la palabra de Dios es la respuesta para la necesidad del ser humano, busque usted tiempos de oración intencional. Motive a su casa para poder buscar de Dios. Tenga cada cierto tiempo un estudio bíblico. Usted no tiene que ser, ¿verdad? Tiene que tener más la disposición para poder abrir la Biblia y sentarse con su familia para poder hacer esto. Necesitamos entonces reflexionar acerca de esta propuesta que hace Josué, porque esta propuesta también es una propuesta para nosotros hoy. No estamos solos, Dios nos sostiene. Y para este año tenemos que contestarnos, ¿quiere usted tener un impacto, ver a una familia al estilo como lo propone la palabra de Dios? Usted tiene que comenzar por tomar decisiones para poder acercarse a Dios. Remodelemos la casa, pongámosla dispuesta para buscar a Dios y veamos este año cómo Dios transforma nuestras vidas, nuestras familias, lo que Él quiere hacer. Estamos a la expectativa, pero lo que Él nos pide es buscar su rostro. Cuando le busquemos, dice su palabra que le vamos a hallar. Le pido que cierre sus ojos